Bueno, este parrafito lo dice Heráclito, ¿no? Los hombres imaginan a los dioses creados a su imagen. Debían tener sus sentidos, su voz y su cuerpo. Pero si los bueyes y los leones tuvieran manos y supieran servirse de ellas para pintar y modelar como los hombres, pintarían las formas de los dioses y modelarían sus cuerpos tal como están constituidos los suyos propios. Los caballos crearían dioses con forma de caballo y los bueyes con forma de bueyes. Es un pensamiento de Paráclito, perdón, Heráclito. Partiendo de tal punto de vista, el hombre puede llegar a dudar de todo lo divino. Puede apartar de sí toda la mitología y no creer en otra realidad que aquella que le viene impuesta por la percepción de los sentidos. Pero el iniciado no se convirtió en un escéptico de esta especie, porque comprendía que hacerlo sería parecido a que una planta dijera: mis flores de colores son futiles y vanas porque con mis hojas yo ya he alcanzado mi plenitud. Lo que con ellas puede añadirse no es más que una apariencia engañosa. Pero tampoco el adepto podía quedarse estancado en unos dioses así creados, los dioses populares. Si la planta pudiera pensar, comprendería que las fuerzas que crearon sus hojas verdes estaban también destinadas a originar flores multicolores, pero no descansaría hasta haber investigado dichas fuerzas para poder contemplarlas. Y aquí la actitud del iniciado para con los dioses populares. Él no los negaba ni los declaraba vanos, pero sabía que eran creaciones del hombre. Las mismas fuerzas, el mismo elemento divino que actúa en la naturaleza, opera también en el iniciado, y crean en él las representaciones de los dioses. Él quiere captar esa fuerza que crea los dioses. No tiene parecido con los dioses populares, es superior. Bueno, hasta allí no sé si se entendió lo que Steiner quiere decir al respecto. ¿Está claro o continuamos? Yo creo que está claro, ¿no? Ah, ok, muy bien. Yo Ay, no, pues pregunto, espérate, digo, sí, dime, Marley. cuando dice que es superior, ahí sí no lo capté. Ah, ya. Este es el último pedacito, la última línea, ¿no? Sí, la última. Sí, yo pregunto cada párrafo, cada dos párrafos, si se ha entendido o no, o si se ha enredado o no, porque yo sé que este texto los primeros capítulos son un poquito densos. Eh, pero no es por parar el ritmo de la lectura, ¿no? Sino porque realmente esto me ha costado mi trabajo. Yo lo he releído algunas veces. Entonces por eso pregunto. Bueno, vale, aquí dice que los iniciados, al estar en la escuela de los misterios, ¿no? Al volverse iniciados, ellos ya empiezan a percibir con los órganos espirituales el mundo espiritual. Ya empieza a percibir, a tener contacto con esos dioses que son las jerarquías espirituales. Entonces él tiene dos opciones: darse cuenta que la imagen que tenía o que tienen los hombres comunes, o sea, no iniciados, de lo que son los dioses, era diferente a lo que él ya está percibiendo, ¿no? En el mundo espiritual. Entonces, Steiner cita a Heráclito diciendo que, bueno, si los bueyes o los animales tuvieran la destreza de pintar, se imaginarían a los dioses con esa forma, con ese cuerpo así, ¿no? Con el mismo cuerpo que ellos tendrían. Y dice esto entonces Heráclito que, bueno, lo dice Steiner, que los dioses antiguos eran como formas humanas, tenían los mismos sentimientos humanos, las mismas características humanas, hasta la mismo físico, cuerpo físico humano, ¿no? Así, por ejemplo, la mitología griega estaba Zeus, todo eso, tenía amoríos, entonces tenían ciertas características humanas. Entonces dice Steiner que, obviamente, esa es la imagen que tenían de los dioses las personas normales. Actualmente hay algo parecido. Muchas personas de buena voluntad se imaginan a Dios Padre como un viejito, buena gente, que va a cuidar y nos va a premiar si uno es buena gente, y si uno le ora bien, le va a hacer caso a las peticiones de uno. Esa es una imagen que no es del todo correcta, pero no quiere decir que esté mala, sino que simplemente es otra etapa, ¿no?
Entonces dice Steiner que el iniciado comprende que la imagen que tenía de los dioses, la imagen, digamos, de las personas normales, de la religión normal, no es que sea mala, ni tampoco hay que desatenderse de esa, o sea, ni burlarse de eso. Eso algo que era necesario que estuviera allí. Pero él sabe que tiene que investigar más y conocer realmente cómo son de verdad con las leyes espirituales, con el conocimiento nuevo adquirido del mundo espiritual, cómo interactuar y cómo son esos seres, esas jerarquías espirituales. Es algo superior, lo que el iniciado puede captar de los dioses. Entonces, en ese sentido es superior. Ya, ya. Ok, muy bien. Bueno, gracias, Santi. Ok, continúo. También Genófanes lo pone de relieve. Hay un Dios superior a todos los dioses y al hombre. Su cuerpo no es como el de los mortales y menos todavía su pensamiento. Este Dios era el de los misterios. Podía calificársele de un Dios oculto, porque se creía el hombre meramente sensorial no podía encontrarle en parte alguna. Dirige tu mirada hacia afuera, hacia las cosas exteriores a ti. Nada encontrarás de divino. Ejercita tu intelecto. Podrás comprender las leyes según las cuales las cosas nacen y mueren. Pero tu razón no te mostrará nada que sea de índole divina. Impregna tu fantasía de sentimiento religioso. Serás capaz de crear imágenes de seres que te parecerán dioses, pero tu propia razón te las desbaratará al demostrarte que tú mismo las creaste y, para colmo, con material adquirido del mundo de los sentidos. En la medida en que observes las cosas exteriores en calidad de criatura inteligente, tendrás que negar la existencia de Dios, porque Dios no existe para los sentidos ni para tu razón, que son los que te explican las percepciones sensibles. Dios se encuentra hechizado en el mundo, y para encontrarle tú necesitas de su propia fuerza. Esta fuerza es la que tú tienes que despertar dentro de ti. Tal es la enseñanza que recibía el neófito en la antigüedad. Y entonces comenzaba para él el gran drama cósmico que le iba a devorar vivo. El drama consistía nada más, el drama consistía nada menos que en la liberación del Dios hechizado. ¿Dónde está Dios? Esta era la pregunta que bullía en el alma del neófito. Dios no está, pero la naturaleza sí que está. Es pues en la naturaleza donde tiene que ser hallado, porque en ella ha encontrado una tumba encantada. Las palabras Dios es el amor eran entendidas por el adepto de un sentido superior, en un sentido superior, porque Dios ha llegado, porque Dios ha llegado, bueno, no sé si este llegado está bien escrito. Llevado, llevado. Llevado, ¿cierto? Sí, Llevado. sí. Sí. Porque Dios ha llevado este amor al máximo. Él mismo se ha entregado en infinito amor, derramando su ser, fragmentado a sí mismo en la multiplicación de las cosas de la naturaleza. Estas viven, y Él no vive en ellas, reposa en ellas. Es en el hombre donde Él vive, y el hombre a su vez es capaz de sentir la vida de Dios en su interior. Mas para que Él llegue a ser conocimiento consciente, ha de liberar este conocimiento creando. El hombre vuelve ahora su mirada hacia adentro. Lo divino actúa en su alma como una fuerza creadora oculta, todavía sin existencia manifiesta. Hay en esa alma un lugar sagrado donde la divinidad hechizada puede volver a la vida. El alma es la madre capaz de concebir lo divino que de parte de la naturaleza se le ofrece. Si se deja fecundar por esta, el alma dará a luz a lo divino, que nace del matrimonio del alma con la naturaleza, que dejará de ser por tanto lo divino oculto para ser lo divino revelado. ¿Posee vida? Perdón, Sí, Santi. dime. Es que arribita habla acerca de algo de lo creado. Bueno, aquí dice, más para que él llegue a ser conocimiento consciente, ha de liberar este conocimiento creando. Este creando, ¿a qué se refiere? Ya, pues me imagino que está hablando de la voluntad del ser humano. El ser humano con su acción, con su intelecto inicialmente, puede crear cosas. Y asimismo esa voluntad es la que la capacita
para poder ingresar al mundo de lo divino. Entonces esa creando es como la acción de voluntad, ¿no? Mm, Creo que la siguiente línea aclara un poquito más. dale, pues. Dice, el hombre vuelve ahora su mirada hacia adentro. Y aquí está. Lo divino actúa en su alma. O sea que aquí se distingue alma de lo divino, ¿no? Lo divino actúa en su alma como una fuerza creadora oculta, todavía sin existencia manifiesta. Recordemos que el ser humano se compone de tres partes, lo corpóreo, lo anímico, el alma, y lo espiritual, o lo divino. Eso divino, eso espiritual que poseemos es realmente lo que es el ser humano. Lo demás son herramientas. El cuerpo y el alma son herramientas de ese ser humano. Estamos hablando aquí entonces del yo. Del yo es la voluntad del ser humano. Es decir, la diferencia es, una cosa es el trabajo aquí normal con el cuerpo, ¿eh? Y otra cosa es esta fuerza creadora interna que es imperceptible, digámoslo así, no sé. Sí, sí, sí. O sea, lo interno nuestro es imperceptible, es invisible o no es percibido por nuestros sentidos. Por nuestros cinco sentidos, Ni por las demás personas, es ni decir, por es las algo muy demás. íntimo. Exacto, exacto. Ajá. Y nada tiene que ver con lo que se hace con el cuerpo acá afuera. Es una O herramienta hay el algún cuerpo. tipo de relación, digo yo, de pronto un artista, qué sé yo, con una obra de arte, una pintura, una escultura, algo va plasmado allí o no tiene nada que ver con esa parte tan material. Depende, ¿no? Depende. Eso es lo interesante. Digamos, un artista puede crear figuras, ya sea en pintura, en la música, en la escultura, obras de arte que realmente se acercan o acercan al ser humano que contempla dicha obra al mundo espiritual. Mientras que también hay pinturas, música y esculturas realmente lo contrario, muy diabólicas, digámoslo así. Entonces depende, ¿no? Pero digamos, así sea que transmite algo diabólico, es algo de allá adentro íntimo también, ¿o no? Es que ahí es donde está la diferencia entre lo divino y el alma. Lo divino es lo que acerca al hombre a lo espiritual, y es ese creando de lo divino lo que es verdadero y bueno. El alma se puede equivocar. Muchas veces el alma llega a razones, a raciocinios falaces, equivocados. Pero el alma y el cuerpo no pertenecen al dominio de lo espiritual, que sí es verdadero y es bueno, por decir una palabra. Bueno, no sé si te enredé, ¿vale? Pero si cualquier cosa pregunta de nuevo, ¿no? Yo trato de buscar Sí, mejores palabras para explicarlo o para entender tu pregunta, no sé. sí, yo decía era que de todas maneras el arte o las expresiones artísticas sean sublimes, pues, que nos acercan a la divinidad o tan rastreras o tan bajas, de todas maneras es una expresión de esa intimidad, ¿no? De algo de allá adentro, es decir, Sí, pero de su esencia. en efecto sí pertenece al alma, pero el alma tiene la posibilidad de llegar a lo espiritual y no volverse materialista o dejarse llevar por los placeres de los sentidos. El alma puede decidir, digámoslo así, a qué ofrecerse, si a los placeres banales de los sentidos sensibles o a la verdad del mundo espiritual o a lo correcto del mundo espiritual. Entonces, lo anímico, que es la parte del mundo interior, mientras que lo corpóreo, la parte del mundo exterior, debe también, digamos, en ser, no digo obediente, pero estar, digamos, encaminada con lo que el yo realmente quiere hacer.
Mira, vale, aquí no sé si se ve el mouse, pero aquí dice en la mitad más o menos del párrafo, lo divino actúa en su alma como una fuerza creadora oculta. Entonces, lo espiritual es la fuerza creadora oculta. Eso es lo que hace que el ser humano evolucione hacia el mundo espiritual. Lo anímico está en la mitad, entre lo divino y lo corpóreo. Lo anímico es como una especie de herramienta temporal, así como el cuerpo es una herramienta temporal del espíritu. Es decir, las creaciones, ya sean musicales o artísticas de pintura o arte, que sé yo, bueno, todo esto, que son representaciones burdas o bajas, viene siendo ah, actuación de lo anímico, entonces, es decir, es que ahí yo me confundo, es decir, una cosa es si lo que uno crea desde su interior es algo divino, sublime o es algo bajo, pero es la misma fuerza que hace que eso se cree. Ay, yo no sé si es que me estoy enredando. No, entiendo tu inquietud. No es así. Digamos, la fuerza creadora del ser humano em, es neutra, digámoslo así. ¿Sí? No tiene. Exacta, eso es es lo neu- que es. exacto, es neutra. Es como un Y cuchillo. El dependiendo, cuchillo es listo, neutro, pero según cómo se use, puede ser para matar o puede ser para cortar y hacer cosas útiles. O para cortar el pan y dar comida, ¿no? O sea, depende del uso. Pero ese uso lo hace de manera correcta el espíritu humano o lo que venga de lo divino. no, pues ya me quedó claro. Ok, muy bien. Gracias, Santi. Ok, no te preocupes por las preguntas, igual todo está bien, todas las preguntas son buenas. Gracias, Santi. Ok, bueno, entonces voy a seguir. Quedamos por aquí. Bueno, ahora leer lo último, el último pedacito para concatenar lo que sigue. El alma es la madre capaz de concebir lo divino que de parte de la naturaleza se le ofrece. Si se deja fecundar por esta, el alma dará luz a lo divino, que nace del matrimonio del alma con la naturaleza, que dejará de ser por lo tanto lo divino oculto para ser lo divino revelado. Posee vida, vida perceptible, que se mueve entre los hombres. Es el espíritu deshechizado en el hombre, retoño del Dios encantado. Puede que no sea el gran Dios que era, es y será, pero sí puede ser considerado en cierto sentido una revelación suya. El Padre permanece en silencio en lo recóndito. El hombre le ha nacido el Hijo de su propia alma. El conocimiento místico constituye, por tanto, un proceso real en el devenir cósmico. Es el nacimiento de un vástago de la divinidad. Es un acontecimiento tan real como cualquier otro fenómeno natural, si bien tiene lugar en un plano superior. El gran secreto del iniciado radica en que es él mismo quien redime, por su propia actividad creadora, a su vástago divino, y que previamente tiene que prepararse para poder descubrir a este vástago divino creado por él. Aún no iniciado, le falta sensibilidad para con el padre de este vástago, porque dicho padre descansa sumido en un encantamiento. El vástago aparece como nacido virginalmente, como si el alma lo hubiera alumbrado sin haber sido fecundada, mientras que todas sus restantes criaturas las ha recibido del mundo de los sentidos. Allí se ve y se palpa al Padre, que tiene vida sensible. Únicamente el vástago de Dios es concebido directamente por el oculto y eterno Dios Padre mismo. Uy, Santi, espérate, qué pena, pero sí estoy ¿Está como denso? ¿Está lento. denso?
Y vuelve a repetir ese, el gran secreto del iniciado, porfa. Claro, claro, lo repito. Así no sé qué pena con los demás, pero No, no, no hay problema. Las preguntas son bien. Ninguna pena, nos sirve a todos. Exactamente. Muy bien. El gran secreto del iniciado radica en que es él mismo quien redime por su propia actividad creadora a su vástago divino y que previamente tiene que... momento, vamos despacio, espérate. Bueno, bueno. Eh, sí, espérate. Dale, seguí. Hasta ahí voy. Bueno, muy bien. Acá está hablando a modo de símbolos espirituales, ¿no? Sí, Son palabras de este mundo material tratando de explicar algo de un proceso espiritual, ¿no? sí. Entonces, repito, el gran secreto del iniciado radica en que es él mismo quien redime por su propia actividad creadora a su vástago divino, y que previamente tiene que prepararse para poder descubrir a ese vástago divino creado por él. Es decir, él lo crea, pero ni tiene ni idea que lo creó. No, previamente él tiene que prepararse para eso. Ya, no sé lo que redime. Esa famosa preparación, ya voy a poner, es todos estos manejos que decimos que hay que trabajar pues, la palabra de Dios, el amor, todas esas cosas. ¿Esa es la preparación entonces? Creo, o sea, a ver, está hablando digamos, de los misterios antiguos, 2000 años antes, o sea, en la época de Cristo para atrás, de cómo era que se tenían que preparar los iniciados o el estudiante a ser iniciado de esa escuela de los misterios para poderse volver clarividente. Ah, ya. Pasándolo a nuestra era actual, a nuestro tiempo, equivaldría a lo que Steiner sugiere que nosotros hagamos como ejercicios espirituales. Esa preparación que dice Steiner que de leer sus textos, sus ciclos de conferencia, esto que estamos haciendo nosotros ahorita, estamos preparándonos para entender ese mundo espiritual. Ese mundo espiritual es el vástago. Es que eh, cuando tú dices que el mundo espiritual, yo entiendo que ya está creado ese mundo espiritual y creo que aquí hay un vástago, es como una creación propia Sí. que es de ese mundo espiritual, pero el mundo espiritual como tal ya está. No, claro. Estoy hablando de que el ser humano debe, digamos, crear la puerta para abrirla y entrar al mundo espiritual. Esa creación es el vástago divino, porque es algo espiritual. En palabras de Steiner, de lo que se habla en la antroposofía sería como crear el órgano espiritual para poder percibir el mundo espiritual. Listo. Entonces el vástago divino equivale a decir en lenguaje de antroposofía, despertar ese órgano dormido que hace posible percibir el mundo espiritual. Despertar o Se, crearlo son sinónimos en este caso, ¿no? se puede decir que es algo así como tomar conciencia, ¿no? No, tomar Más allá de la conciencia, conciencia, es que tomar conciencia es muy general, ¿vale? O sea, muy superficial, mejor dicho, no, frente a no este, sé si superficial, pero significa muchas cosas, entonces no serviría mucho. Es como listo, el amor general, significa muchas cosas. ya. Bueno, ¿estamos bien? ¿O sigo leyendo? Dale, no, sí, 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 hasta ahí voy, mis neuronas van funcionando, dale. Le recuerdo que este ciclo de conferencias, los primeros conferencias son duras, son densas, pero son requisito este esfuerzo mental que estamos haciendo para entender de manera amena lo que viene, ¿no? Bueno, entonces continúo. Aún no iniciado, le falta sensibilidad para con el padre de este vástago, porque dicho padre descansa sumido en un encantamiento. Momento, Santi, momento. Aún no he iniciado, le falta sensibilidad para con el padre.
Cuando dice a uno inicia, bueno, le falta sensibilidad para con el padre de este vástago, ¿es para con él mismo? No. ¿O A ver, vale, ¿qué es el padre? tiene que es que arriba que se supone que el vástago es la creación de uno, que uno logra como Sí, pero te estoy por preguntando eso, qué es entonces, el padre. Te doy una pista, el padre aquí está con mayúscula. no, Santi, no me pongas. Es que me enredo porque como arriba dice que uno mismo crea ese vástago, pues entonces si uno lo crea, pues uno es el padre. No, aquí está El hablando padre. de manera padre, o sea, de manera masculina el padre, que es lo que te estoy preguntando qué es, y uno es, el alma es la parte femenina, digámoslo así. Entonces el padre, te estoy preguntando qué es, y el alma de uno es la que fecunda, junto con el padre, el vástago divino. Aquí dice, vea, más abajito, ¿no? El vástago aparece como nacido virginalmente, como si el alma lo hubiera alumbrado sin haber sido fecundada. Entonces el alma de uno, quien digamos junto con el Padre, crean el vástago divino. Uy, no, sí está enredado. ¿Está muy enredado? ¿En serio? El alma es, miren la Biblia, el Antiguo Testamento, hay un libro que se llama Cantar de los Cantares y muestran como pareciera que fuera un librito romántico, ¿no? En que la esposa y está enamorada del esposo, ¿no? Sí, sí, Ese esposo significa Cristo o Dios Padre, lo que quieran poner allí, ¿no? Y la esposa es el alma de uno, ¿sí? Uno, o sea, el alma sí. es Sí, uno, femenino, pues, en este caso es femenino, o sea, en todos los libros espirituales, religiosos, esotéricos, el las alma almas son femeninas. siempre es femenino, sí. Ujú. El Padre es Dios. Sí, correcto. El Padre es Dios. Ahora, ¿qué es Dios? Eso ya es más complicado, pero la idea es que Padre es Dios. Y es Dios. Y dice antecito que Que ese la Dios está en la naturaleza. naturaleza, solo que está Ajá, la oculto naturaleza. en el mundo material, pero está allí para que sea revelado. Santi, cuando dice a un no inicio le falta sensibilidad, Ajá. ¿esa sensibilidad a qué se refiere? Le falta clarividencia o capacidad de ver. Por ejemplo, en el mundo académico hay dos tipos de científicos. Unos que por medio de sus descubrimientos, por ejemplo, James Lovelock, este famoso científico que murió hace pocos años, él con sus descubrimientos se acercaba más a Dios, se da cuenta que debe haber algo espiritual ahí. Mientras que otros científicos ateos se alejan más de Dios a medida que creen ellos entender las cosas, ¿no? Esa es como la idea general, digamos. La sensibilidad es la capacidad de reconocer o ver lo divino detrás de lo material. Unos la tienen totalmente apagada, como el científico ateo en sus investigaciones y descubrimientos, y otros la tienen muy despierta, casi como una intuición. Esos científicos que por medio de sus descubrimientos acercan más, digamos, el mundo espiritual al mundo material, lo relacionan mejor. Esa es como la idea de la sensibilidad, ¿no? Dale. Es que como la ciencia no es ser consciente de esto, sino como ese momento íntimo de ser consciente del momento, de la situación o de la grandeza de algo, para mí. Es más o menos como lo que tú estás explicando, la sensibilidad. Es Sí. que la sensibilidad depende del desarrollo espiritual, ¿sí? Como Ajá. dice Santiago. Entonces, para una persona que esté enseguecida con su visión materialista, ve una orquídea y entonces puede pensar, no, pues esos colores están diseñados para que la abeja, el insecto, la mariposa llegue a ella y la polinice.
y con eso le es suficiente. Pero para una persona que ha desarrollado sensibilidad, en eso ve la grandeza de Dios. Y eso pasa con cualquier aspecto del conocimiento del mundo. Entonces, yo lo entiendo así, esa sensibilidad está muy de la mano con el desarrollo espiritual. O sea, el desarrollo espiritual, a mayor desarrollo espiritual, mayor sensibilidad ante todo. ¿Sí? Para una persona que no tiene sensibilidad, ver el sufrimiento de los demás, ver tanta tragedia, pues no causa nada. Para una persona que la tiene, comparte el dolor, siente compasión. Entonces, eso es lo que yo entiendo ahí, como está siendo planteado. Ay, gracias, Levi, muy bueno, gracias. Eso. Fíjese, cada Con vez gusto. que quieran opinar, me ayudan porque yo a veces no encuentro las palabras. Gracias, Vladimir. Sí, así es. Yo pienso igual, así es. Sino que tú lo Sí, explicas eso mejor. pasa en todo, o sea, lo que uno ve en el ámbito académico, científico, es, si uno se pone a meterse en cualquier cosa, uno lo que ve es que los científicos eh, hacen un descubrimiento, por ejemplo, dan una explicación y a esa explicación aparecen mejor dicho, las dudas se multiplican. Y eso es algo que desde mi punto de vista es exponencial y que nos va a llevar pues, a que nunca entenderemos realmente la naturaleza de las cosas. Pero para un científico materialista es simple y llanamente cuestión de tiempo, ¿no? Ellos dicen, no, explicaremos el origen del universo completamente, explicaremos el origen de las enfermedades, ¿sí? Miren que, por ejemplo, cuando se desarrolló el proyecto Genoma Humano, decían, no, pues mapeamos el genoma humano y ya estamos a puertas de encontrar la solución a muchas de las enfermedades que padece el ser humano. Nada, eso no, o sea, no tiene, lejos, 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 porque pues hoy en día se reconoce que por más que una enfermedad sea genética, hereditaria, tiene que ver con otros factores. No es solamente el factor biológico, sino que hay otros factores. Y así, 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 así. Entonces depende de la persona, ¿no? O sea, eh, uno o ve la expresión de lo divino en uno mismo o en la naturaleza, en cualquier cosa, en un amanecer, en un pajarito, lo que sea, o no ve nada, ve pura selección natural, pura lógica evolutiva. Sí, totalmente de acuerdo, Vladimir. Kate, ¿quieres decir algo, preguntar algo? Sí, Santi. Es que estoy enredada todavía con lo del vástago divino, por lo que dice Malena. Arriba decía que eres como un hijo que el mismo iniciado crea o el mismo hombre crea, ¿cierto? Sí. Y dice que el secreto es que tiene que redimirlo. Entonces yo me estaba yendo como por otro lado, porque eso tendría que redimirse si tú dices que es como algo, como abrir las puertas al mundo espiritual, algo así te entendí. Sí, 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 sí. Digámoslo, ya lo dije antes, pero lo voy a repetir un poquito. Todo esto es como un proceso, como la explicación de un proceso de, de lo que el iniciado de la antigüedad, incluso de ahora también, tiene que hacer para poder volverse clarividente, ¿no? Volverse capaz de percibir el mundo espiritual. Si se quieren poner en palabras, hay que utilizar el lenguaje. El lenguaje humano está hecho basado en el mundo material. Entonces toca utilizar palabras de este mundo material para explicar un proceso totalmente espiritual. Esa es la gran dificultad. Pero entonces, Kate, por aquí, a ver si... Lo redime si lo dice, pero ahorita te lo explico qué significa. Bueno, si no lo encuentro, te lo explico por aquí. Eh, mm, Esto está por aquí cerquita, ¿cierto? Sí, arribita, Lo, ¿no? lo de redimirlo, Sí, sí.
En ese mismo párrafo, sí, es que eso es lo que me confundía, decía, daba a entender que uno mismo Aquí, tenía que engendrar, pero que uno lo redimía, entonces uno es el padre, es decir, Sí, es que justo antes dice, aquí eh, dice, en la primera línea, ¿cierto? O hay otro redime en otra parte. no ese, Es que yo entiendo que todos tenemos el vástago, entendiendo el vástago como algo que, que, así como en las plantas, ¿no? El vástago es es como la, a ver, como el inicio, lo que va a desarrollar la planta, por decir algo. ¿Sí? Y como todos, la semilla. la semilla ya empezada a expresarse, a Ah, desarrollarse. ya. ¿Sí? Entonces, todos los seres humanos tenemos ese vástago, ¿sí? O sea, llamémoslo chispa, ¿sí? Solo que en la época en el contexto en que estamos leyendo, pues todavía no, el nivel de conciencia no había llegado pues, a lo que trajo Cristo a la humanidad, ¿sí? Entonces, que yo lo veo como el hecho de que ya el Dios está dentro de cada uno, ¿sí? Dios está dentro de cada uno. ¿Qué tiene que hacer uno? Hacer aflorar a ese Dios, hacerlo expresar, hacerlo revivir, o apagarlo, ¿sí? Y dejarse llevar por las cosas materiales. Entonces, uno lo apaga si se deja llevar por el mundo de los sentidos, el mundo de la riqueza, el mundo de la vanidad, ¿ya? Eh, y lo cultiva en la medida en que hace las cosas que como que alimentan ese vástago, que lo desarrollan, que es lo que Santi nos ha dicho en varias ocasiones. Es una forma, una forma es, como lo dice Steiner, leyendo sus libros, reflexionando. Otra forma es, por ejemplo, como lo dice Carlos Castañeda, ¿no? A su manera, ¿no? Rompiendo la importancia personal, bueno, dejando de creerse importante, en un lenguaje muy interesante también. Entonces, esas, digamos que son como diferentes formas, pero estamos en una época en la cual la conciencia no estaba a ese nivel, ¿no? Entonces, por eso los dioses que se creaban eran dioses más ideas como lo dice el texto de Steiner, ¿no? Más acordes con lo que es el humano, ¿no? Los ángeles son personas con alas y cosas por el estilo. Los dioses griegos pues tenían expresión humana y animal, ¿sí? Cabezas de águila, cabeza de leones. Entonces ya en la época en que estamos nosotros ya estamos a un nivel donde esas, digamos que no necesitamos de eso. ¿Sí? Como dice Santi, imaginarse un viejito barbado como eh, en su época como lo pintaron, pues yo creo que ya ninguno puede pensar así. De hecho, los grandes seres místicos han dicho, Dios no puede ser concebido de esa, o sea, no puede ser atrapado en conceptos, ¿no? Sino que es algo que cada persona lo desarrolla a su manera, ¿no? Y obviamente, pues las religiones o las filosofías o la antroposofía, pues nos llevan por un camino particular. Ay, qué pena, pero me volví a enredar. Ja, ya soluciono. En Chesca Espérate y un Kate, momentico. sí, Sí, cortico. ¿Eso no es el mismo concepto del paráclito que uno tiene que redimir o es otra cosa totalmente diferente? después sí, o sea, tiene que ver, pero Ah, es que, a ver, ¿cómo les digo? Kate, ahorita te contesto, Fran. bueno, dale, tranqui. Kate, ¿tienes algo que decir? sí, exacto, yo también me estaba yendo como por la misma pregunta de Francisca, pero entonces lo que yo entiendo, ahí al principio dice que el iniciado tenía que buscar a Dios, ¿cierto? Que dónde está Dios. Primero decía que estaba en la naturaleza, pero que no estaba en la naturaleza, sino que, bueno, no me acuerdo de la palabra, pero que sí estaba, era dentro de cada persona, o sea, dentro de él. Entonces que él tenía que empezar a buscarlo dentro de él y que ahí era que se formaba como ese vástago, ese retoño, o sea, como que cada uno tiene como una parte de Dios dentro de su ser y que eso es lo que hay que empezar como
a descubrir. Eso es lo que he entendido hasta ahora, pero con lo de redimir, ahí fue que me enredé. Ya, muy bien. No, todo lo que han dicho es muy bien. Lo que dijo Vladimir también es parte de la respuesta. Eso son conceptos que Steiner le usa muchas veces, redime, ¿no? Quien ha leído los ciclos de Steiner en conferencias, él a veces utiliza la palabra redime, pero al mismo tiempo, según el contexto, utiliza también encantamiento. No sé si se han dado cuenta de eso. Entonces, No. en este caso utiliza la palabra redimir junto con encantamiento, ¿no? En otros casos utiliza redimir cuando, cuando está como aprisionado a algo, ¿no? Entonces se libera, ¿sí? Em, pues ya con eso creo que quedó claro. O tengo que explicar un poquito más, No, ¿no? no. Por eso es Falta. por eso es que el Dios que está dentro de uno está hechizado y encantado, está como oculto y uno tendría que Sí, no, entender que está como dormido a la espera que se despierte, algo así. No. Voy a leer un pedacito de aquí, dice. En la mitad de este párrafo, dice. Aún no iniciado, le falta sensibilidad para con el padre de este vástago. Fíjense en lo que dice la siguiente oración. Porque dicho padre descansa sumido en un encantamiento. El vástago aparece como nacido virginalmente. Ese encantamiento ¿Qué, significa, sí, dígame, dime. qué significa el vástago? Aparece como nacido virginalmente. Sí, eso es virginalmente significa que en Que no términos fue fecundado, esotéricos, pues. sí, en términos esotéricos, en términos antroposóficos, en términos religiosos, virginalmente es cuando el espíritu crea algo, fecunda algo. Ese es. Normalmente se relaciona ese espíritu con padre, ¿no? Pues la verdad, yo me enredo porque ahí dice, como si el alma lo hubiera alumbrado sin haber sido fecundada. Estamos hablando que en nuestra alma es necesario la fecundación del Cristo, de Dios, Sí, para dar el vástago, sí, ¿sí? sí, sí. Y aquí está diciendo, como si el alma lo hubiera alumbrado sin haber sido fecundada. Entonces, pues, si me dicen que para poder crear el vástago tiene que ser, como hablamos en el Cantar de los Cantares, con la fecundación de Cristo, ¿cómo va a crear virginalmente? Decir, Sí, no entiendo. porque no es una unión física, sino espiritual. No, obviamente estamos hablando de la parte espiritual, de la fecundación espiritual y todo, pero entonces al comienzo van a entender de que se debía hacer, y obviamente esa fecundación del Padre, esa parte espiritual que llegue al alma para poder brotar, despertar como esa parte espiritual, el órgano espiritual. Sí, digamos, casi que el Y acá, alma, casi que el alma lo recibe gratis todo del Padre, del Espíritu. Fíjese, Male, si quieres lee la última línea, la última oración. el que dice el vástago aparece como nacido virginalmente, La como si el última, alma lo hubiera. sí, eso, lo último. Únicamente el vástago. La Espérate, ul- yo leo todo, como si el alma lo hubiera alumbrado sin haber sido fecundada, Ajá, mientras que todas sus restantes criaturas las ha recibido del mundo de los sentidos. sentidos, correcto. Sentido del mundo material, de lo que percibe el mundo material, sí. Sí, ajá. Allí se ve y se palpa al Padre, que tiene vida sensible. Ahora sí, Únicamente esa es la el oración vas- esa oración es la importante, la última. únicamente el vástago de Dios es concebido directamente por el oculto y eterno Dios Padre mismo. Ya, ahí está la respuesta. Mm. exacto, ese vástago sería como el principio, como que de ahí uno ya tiene que empezar a fecundarlo
con el Cristo, con las buenas acciones, bueno, no sé, sería como el principio, creería yo, del Dios en uno, como el vástago en una planta, que es como cuando están haciendo un tallito nuevo o algo así, ¿no? Algo así lo entiendo. Sí, Yo no entiendo la parte de nacido virginalmente, porque todo el tiempo hemos hablado que la fecundación, que es necesario todas estas cosas para poder crear, y si me hablan de una pues de que nace virginalmente, que como si no hubiera sido fecundada, eh, no sé a qué se refiere. nos quedan 10 minutos. A ver, Male, la idea creo que es esta. El vástago nace prácticamente por obra y gracia del Padre. El alma es la que tiene que empezar a hacerlo crecer, pero el nacimiento se debe al Padre. Entonces, casi que ese nacimiento virginal se debe al hecho de que el Padre dio todo, ¿no? Ah, independientemente de tus vidas pasadas, de si lo mereces o no, ahí está. Exactamente, allí está. Está Todos lo listo. tenemos. Sí, Y exactamente. lo que dice allí es como si no hubiera sido fecundada, ahí está. Es decir, Allí está está. alumbrado, pero está sin fecundar. Ah, ya. Ajá, es como lo que dice, creo que Kate lo dijo, es como si fuera una semilla. Está ya lista, ya nació, falta es que crezca. Sí, como cuando dicen que Dios está en todos, en uno, pues en todas las Pero personas. Ahí está, pero hay que como fomentarlo, pues hacerlo crecer. sí, esa semilla está desde el principio de los tiempos. O eso se va adquiriendo entonces con el devenir de las diferentes vidas que uno tiene. Es un proceso. Digamos, todo ser humano tiene la capacidad oculta para hacerlo cuando quiera, pero el proceso de, digamos, incluso aquí lo dice, voy a devolverme un parrafito. Ah, no, aquí está. El gran secreto del iniciado radica en que es él mismo quien redime por su propia actividad creadora a su vástago divino, y que previamente tiene que prepararse para poder descubrir a este vástago divino creado por él. O sea que él tiene que prepararse para eso. Mi pregunta es, una cosa es, yo me preparo para conocer o para desarrollar ese vástago, pero ese vástago desde qué momento está con uno o dentro de uno o con uno desde el principio de los tiempos Sí, se puede o decir se va que, adquiriendo. no, se puede decir que desde el principio de los tiempos está allí. O sea, todos los seres humanos somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? En que o apagamos a ese espíritu divino, ¿sí? O despertamos a ese espíritu divino, a cada uno dependiendo de su grado evolutivo hasta un cierto nivel. ¿Sí? Los santos llegan a un nivel, los santos y los iniciados, por decir algo acá como están planteados ahí, pues llevan eso a la máxima expresión. Los otros, pues llegaremos a cierto nivel, ¿sí? Y obviamente, pues como creemos en la reencarnación, pues en cada vida que tengamos, pues debemos elevarnos más con el esfuerzo. O sea, no es cuestión de como de que, bueno, ya en esta vida yo mejoré porque sí, no, toca hacer el trabajo y toca como dice la iglesia, ¿no? El camino es un camino de rosas, pero también de espinas, ¿no? Con espinas. Y pues cada persona en su circunstancia, pues desarrolla hasta cierto nivel, pero digamos que es algo que ya como seres humanos tenemos, ¿sí? Como seres humanos tenemos. O sea, yo pienso que dentro de la naturaleza nosotros somos los únicos que tenemos eso. Los animales no. ¿Sí? En los animales no llega a ese nivel. Y bueno, ¿en qué nos diferenciamos los humanos? En lo que hacemos para despertar a esa divinidad en cada uno de nosotros. Sí, 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 Ya, así es. es decir, volviendo a mi famoso tema, los rezagos, desde el principio de los tiempos no existe ese vástago, sino cuando ya es la raza humana como tal. Así es. Ah, para contestar tu pregunta, pues
El vástago, digamos, se habla en el sentido humano, ¿no? En el sentido ya de la evolución corriente humana. Ya en los animales no cabría decir que hay un vástago allí porque ya están en otro camino, en otro proceso. Eso se refiere a los humanos, ¿no? Los rezagados ya no son humanos. Sí, los humanos, solamente los humanos. Ajá, Porque los seres celestiales pues tienen otra, ya es otro nivel de evolución, ¿no? exacto, exactamente. Pero ese Pero, vástago podría, perdone, y aún así, aún así siendo que están en un nivel pues elevado, pues algunos se sacrificaron para, para permitir el desarrollo evolutivo del humano, ¿no? Sí. Exactamente. Así es. Así es. Sí. Katy, ¿vas a decir algo? sí, Santi, que si ese vástago podría verse como lo espiritual, lo que uno ha trabajado en otras vidas, como el punto de partida de una nueva vida, algo así. Mm, digo, pienso. La preparación es lo que, el fruto de la preparación es lo que uno lleva de vida en vida, de vida en vida. Y cuando ya se adquiere esos frutos, entonces ya se hace tangible, se hace el ser humano sensible a ese mundo espiritual. Esto quiere decir, digamos, una persona que ahorita, digamos, no sea clarividente, pero, digamos, fácilmente descubre las leyes espirituales, entiende, está de acuerdo con todo lo que dice Steiner, posiblemente es que en vidas pasadas se logró iniciar. Entonces esa sensibilidad ya está activada, esa preparación ya la hizo. Entonces el proceso de la preparación es la que se lleva de vida en vida hasta que ya se hace perceptible. Listo, Santi, gracias. Bueno, yo creo que podemos dejar allí, ya quedan 3 minutos, que me está diciendo Google. Bueno, muchas gracias a todos, feliz noche. Si queda alguna Ush. pregunta o respuesta pendiente, lo continuamos el martes, ¿les parece? Muchas gracias. Listo, Santi, Buenas noches. Sí, gracias. Sí, gracias. sí, sí. Feliz noche. Feliz Sí, noche. feliz Chao, noche. Chao, chao. Gracias, chao. Santi. Bueno, sí. Chao, chao. Chao, buenas noches. Bueno, chao.